a todas y todos. Damos por inicio a un ciclo de conferencias que esperamos que se reitere todas las semanas de distintos juristas. Y hoy tenemos la enorme placer y honor de que lo inaugure tanto la doctora Gabriela Boquín como el doctor Daniel Roque Vítolo. La doctora es fiscal de la Cámara Nacional Comercial, es autora de numerosos artículos, profesora universitaria y una destacada jurista en el país. Por lo tanto, tener la presencia de ella hoy acá y hablando de un tema tan importante como el que va a ser, pensamos que es un honor y jerarquiza esta tarea que queremos llevar adelante desde el Colegio de Abogados. Y el doctor Daniel Vítolo es un amigo de muchos años, amante del arte, de la buena música, así que tiene no solo los atributos de jurista, sino los atributos del artista, que sin ello en la vida no puede haber vida. Si no tenemos arte, música, y yo digo buen vino, si no tenemos esas tres cualidades, no hay buena vida. Así que lo dejo al doctor Vítolo con todos ustedes, y a los dos, muchas gracias por haber participado y colaborar con esta difusión que queremos hacer desde el Colegio de Abogados. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están todos, todas? Bueno, en primer lugar agradecer al Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, que siempre con tanto cariño me invita y me hace participar en sus eventos académicos y que me siento yo parte, en cierta forma, de este colegio, aunque no ejerza mi profesión en esa provincia, porque, ya lo digo, a lo largo de muchísimos años estamos relacionados y vinculados siempre con eventos académicos y vuelvo a repetir, siempre han sido muy cariñosos conmigo, me han recibido muy bien, con una hospitalidad maravillosa. Hoy me invitaron a que compartiera un espacio con ustedes para tratar de reflexionar sobre los momentos que estamos viviendo desde la mirada de las crisis empresarias, del problema vinculado con los concursos y quiebras, en un momento donde ya hemos visto y han aparecido en los diarios alguna noticia respecto de el interés o digamos la preocupación que tienen algunas personas del Congreso para generar proyectos de alguna manera de reformar la ley de quiebras para adaptarlas a los tiempos de pandemia, y creo que la doctora Boquín se va a referir en muy pocos minutos a esto. Cuando le toque su exposición nos va a dar una idea de qué es lo que está pasando en el Congreso. Pero lo cierto es que la ley de quiebras o la ley de concursos y quiebras no es un estatuto pensado para la emergencia, porque tampoco se puede legislar con estatutos permanentes para una situación de emergencia. Y realmente tratar de modificar o cambiar en función de la emergencia un régimen de tratamiento de las crisis empresarias bajo la ley de quiebras sería un enorme error, porque los tiempos de emergencia tienen y necesitan normas de emergencia temporarias que funcionan mientras funciona la emergencia y deja para la normalidad los estatutos jurídicos que regulan el régimen de convivencia de los unos con los otros bajo situaciones de normalidad. El primer mensaje que quiero enviarles a todos es un mensaje de esperanza. Sé que es un momento muy difícil, todos tenemos muchísimas angustias, quizás ustedes en su provincia tienen la bendición de no vivir lo que estamos viviendo nosotros en la capital federal y en el Gran Buenos Aires respecto de la propagación de la enfermedad y las restricciones tan fuertes ambulatorias que tenemos, pero lo cierto es que estamos enfrentando una pandemia. Muchos medios de comunicación, periodistas, articulistas, programas de radio y comentaristas aluden a lo que estamos viviendo como si esto fuera el diluvio universal, como que esto va a desaparecer. Y bueno, lo que yo les quiero contar es que no es así. Evidentemente esto no es así, no estamos frente a un diluvio, estamos frente a un problema tremendamente serio, que es una pandemia. Y la humanidad ha convivido con las pandemias desde tiempos inmemoriales. Desde la primera que se recuerda en nuestra historia, que fue la plaga de Atenas en el año 430 a.C., pasando por la peste antonina, la peste cipriana de Etiopía, la plaga de Justiniano, la viruela de Japón en el año 735, la peste negra, el sudor inglés, la peste de Milán, las 5 pandemias de cólera, la peste Yunnan de China
del año 1884 y la humanidad salió. Y salió la mayoría de la humanidad. Todos nosotros, la gran mayoría, va a salir a flote. Vamos a tener pérdidas en el camino, pero acá no hay un diluvio, acá no hay una familia que va a salvarse mientras toda la humanidad desaparece. Nada de esto va a ocurrir, porque si bien tenemos el riesgo de una mayor capacidad de contagio y de circulación del virus en razón de la globalización, también la globalización y la ciencia nos han dado en este tiempo remedios para combatir esta situación. Lo que es cierto también es que estamos acostumbrados a lidiar con las pandemias de gripe. Es decir, desde el año 1889, en que apareció la gripe rusa, y pasando por la gripe española de 1918, la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong de 1968 y la gripe porcina del 2009, la humanidad ha superado las pandemias de gripe, pero lo cierto es que la nueva cara de los virus que atacan a la humanidad vienen de la gripe. Y la gran mayoría viene también de China, desde tiempos inmemoriales. Otras plagas que no fueron pandemias, que hemos sufrido en estos años, el SARS en el 2002, se acordarán ustedes, la gripe aviar de 2003 al 2006, donde aparecieron los barbijos y los trajes blancos, y el MERS del 2012, y la humanidad también salió. Y la humanidad también buscó remedios, y esta vez no va a ser distinto. Si bien el virus es un virus peligroso, que tiene una alta volatilidad, un gran efecto de contagio y un índice de letalidad fuerte, no es mayor que el índice de letalidad que han tenido otros virus que nosotros hemos tratado de combatir a lo largo de nuestra historia. Y si bien vamos a tener que pagar un precio, lo cierto es que hay un camino y nos vamos a recuperar. Pero estamos frente a una crisis que atemoriza. ¿Por qué? Primero porque el fenómeno era impredecible. Recordemos nosotros que en el año 2009 la Organización Mundial de la Salud, cuando enfrenta la gripe porcina, dice, esta es la calamidad más grande que va a sufrir la humanidad, y sin embargo no fue así. Solamente 26 de cada 100.000 habitantes tuvieron la enfermedad y el índice de letalidad fue bajísimo en la gripe porcina del 2009. Yo no digo que ocurra lo mismo, pero también estas alarmas muchas veces son exageradas. Segundo, los países no estaban preparados para esto, no nosotros, ningún país. Y conocido el virus, reaccionaron tardíamente. Hay una situación de aislamiento social a nivel mundial, el fenómeno se globalizó, acá no hay sectores afectados, es toda la humanidad y todo el planeta el que está afectado. Las personas hemos sido sometidas en distintos lugares del mundo y también con diversa intensidad en un aislamiento preventivo, sanitario y obligatorio que cambió el régimen de convivencia social y de producción de bienes y servicios para el mercado. Y acá aparte enfrentamos una situación muy diferente para aquellos que también quieren comparar esto con una guerra. La guerra tiene teatro de operaciones, es decir, hay una zona territorial en la cual se desenvuelve el conflicto. Y todos se afectan con ese conflicto en esa zona territorial y el resto del mundo sigue funcionando. Aquí no, acá es global, no hay un solo rincón del planeta. Se habla de Islandia como quizás algo totalmente diferente, pero bueno, es una aguja en un pajar. El mundo entero ha paralizado la producción de bienes y servicios porque el teatro de operaciones es hoy el mundo. ¿Y esto en qué nos cambia? Dirán ustedes, bueno, Víctor, pero ¿esto en qué me cambia? En mucho, porque lo que va a ocurrir es que tenemos que pensar no solamente en transitar este tiempo, que haremos lo posible de transitarlo como podamos y como lo estamos haciendo a través de medidas de exploración. La gente pide, planifiquen, díganme cuál es el futuro. No se sabe. Hay que olvidarse hoy de la planificación y hay que entrar a pensar para ver cómo será esta nueva normalidad que amanecerá después de la pandemia. Habrá que pensar en mecanismos de exploración. Vamos a tener que ir explorando sobre la nueva realidad. Y en esta nueva realidad, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con nuevas formas de producción, con nuevas formas de comercialización, con un tiempo prolongado, y no se sabe quizás hasta cuándo, de distanciamiento sanitario en todos los medios de producción, con medidas de profilaxis a las que no estábamos acostumbrados, indumentarias específicas, sistemas de desinfección, protocolos de comportamiento, cambios en los mecanismos de productividad, y esto va a traer necesariamente un aumento de costos. Las situaciones de los mercados, la eficiencia de las empresas,
la posibilidad de permanecer en el mercado cambia. Por otra parte, vamos a tener otra realidad que también viene de la mano de la nueva normalidad. La concentración de los recursos públicos va a tener que estar dado prioritariamente para atender la crisis sanitaria en dimensiones nunca imaginadas y también en ayudar a los más vulnerables. Tenemos que hablar de sanidad y tenemos que hablar de ayuda alimentaria y de sustento. ¿Qué nos queda entonces para volver a ponernos de pie o para volver a arrancar? Bueno, recursos escasos, pero no solamente nosotros. En muchos países del mundo hay recursos escasos. Y entonces no se puede planificar como si acá nada hubiera pasado, como si estuviéramos llenos de crédito, especialmente en la Argentina. Estamos en una situación, estamos renegociando una parte de nuestra deuda externa, 64.000, 67.000 millones de dólares, que no se pueden pagar y no tenemos acceso al crédito, una suerte de default virtual. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, otra cosa a la que tenemos que acostumbrarnos, no hay recursos ilimitados y vamos a tener que elegir. Y cuando hay que elegir y hay que tomar decisiones, también en la economía, hay que intentar no cometer errores. Y a mí me gustaría compartir con ustedes en esta tarde 10 errores que no deberíamos cometer, antes de decirles lo que tendríamos que hacer. Primero, primer error, en que la gente trata de incurrir, no ser realista. La voluntad, ser políticamente correcto. No digamos, no comente, no. Acá tenemos que saber, hay que decir la verdad de lo sanitario y la verdad de lo económico. Segundo error, pretender pasar de esto sin pagar el precio que pagan las pandemias. Las pandemias se pagan con vidas. Y en el mundo empresario vamos a pagar con vidas empresarias. Y hay muertes que no podrán evitarse. Y hay que buscar la ayuda legislativa no para tratar de evitar lo inevitable, para tratar de rescatar lo irrescatable, para desperdigar y perder los recursos en un futuro que no existe para determinadas empresas. Hay que ayudar al buen morir de las empresas que van a desaparecer. Tercer error. Bueno, se trata de no caer en la cuenta de la verdadera situación. Y esto es más allá del realismo. Recordemos que tenemos cerca de 5 millones de infectados y más de 300.000 muertos, y que el tema sigue. Entonces, no admitir esta realidad y que todavía el tema no terminó, también nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Otro error que no hay que cometer, no admitir que van a cerrar en el mundo más de 300 millones de empresas y que se van a perder más de 1.700 millones de puestos de trabajo. Sé que es horrible decirlo, pero esto es una realidad. Si el diagnóstico no es acertado, ¿cómo vamos a buscar los mecanismos de solución de esta grave situación? Otro error que no tenemos que caer y el que se está tentado todo gobierno de hacerlo y algunos dirigentes políticos y económicos, creer que se puede solucionar el endeudamiento actual de las empresas otorgándoles nuevos créditos para que paguen el endeudamiento anterior. Olvídenlo. Esto es el peor error que se puede cometer. No hay que poner dinero nuevo sobre dinero viejo, dinero bueno sobre dinero malo. Darle dinero a las empresas para que paguen deudas del pasado hoy no soluciona nada porque aparte no permite volver a poner a la empresa de pie. Se necesitan esos fondos para poder inyectarlos en la producción, para que se vuelva a motorizar el aparato productivo de la manera tan sofisticada en la que va a tener que volver a funcionar. Entonces, hay que buscar refinanciación para lo viejo y el dinero nuevo es para arrancar nuevamente. Sexto error, tratar de decir, esto ya lo viví. No es verdad. Vivimos la pandemia, pero no esta crisis global económica a consecuencia de una pandemia mundial. Esto no lo hemos vivido, por lo menos las generaciones de personas vivas al día de hoy. Lo podemos mirar en la historia, pero nosotros no lo hemos vivido. Esto no es el 2001, no es el 2002, no es el 2003. Es totalmente diferente. En esa época las empresas estaban funcionando. Tenían inconvenientes, pero estaban funcionando. Hoy no funcionan y hacía tiempo que no funcionaban. Entonces, las circunstancias son diferentes, los remedios también tienen que ser diferentes. Otra cuestión, séptimo error, el que no debemos caer, intentar copiar lo que hacen los demás en lo jurídico. Está bien hacerlo en lo infectológico o en lo sanitario,
porque el estándar de comportamiento del cuerpo humano es el mismo. Pero utilizar recetas jurídicas del derecho comparado o tratar de trasladar a la Argentina los remedios que estaban buscando los españoles con la ley de reestructuración, los franceses con la ley de salvataje, los alemanes con la ley de reconversión de empresas en crisis, o los americanos, o los ingleses que están tratando de reformar su ley de quiebras hoy, es un enorme error, porque esos remedios jurídicos van de la mano de la asistencia económica. España solamente para emprendedores tiene destinado un crédito de 24.000 millones de euros a 20 años sin intereses para que vuelvan a abrir las empresas. Francia, a la compañía Renault le ha dado solamente a una compañía 5.000 millones de euros para tratar de que vuelva a producir. Estados Unidos está por invertir hasta un 15% de su Producto Bruto en asistencia a empresas. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Tenemos muy pocas reservas, tenemos una enorme deuda externa y no hay ahorro interno. Es decir, si nosotros buscamos soluciones que están vinculadas con otras realidades, también nos vamos a equivocar. Otro error, dispersar los recursos públicos. Hay que concentrarlos. Hay que sostener a la población vulnerable porque el índice de pobreza va a crecer muy fuertemente. Ya el presidente de la República en un discurso reconoció que por lo menos va a haber un 10% o un 15% más de pobres y que es un precio que él está dispuesto a pagar para salvar las vidas y que cree que debemos compartir todos esa filosofía. Entonces, sabemos que no va a haber tanto dinero para poder volver a poner en marcha la producción. Entonces, otro error, el que no debemos caer, es utilizar los recursos genuinos de emisión, los pocos créditos externos que se puedan conseguir o el poco ahorro público que puede existir para pagar deudas vencidas. Vuelvo a repetir, son fondos necesarios para volver a producir. La deuda vencida va a tener que esperar. Y el último error, el 10º, es el que cometen casi todos los gobiernos y los legisladores en estos tiempos difíciles. Creer que una nueva ley de quiebras o que la modificación de las normas existentes en materia de falencia, concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial, va a resolver el problema. Y que el problema puede ser derivar el tema de la justicia para que después los acreedores y los deudores busquen un esfuerzo compartido, una manera de salir consensuadamente de la crisis. ¿Y esto qué va a hacer? Llenar los tribunales de litigios. ¿Qué vamos a llevar? ¿A 45.000 empresas pequeñas y medianas a un concurso preventivo? ¿O a una quiebra que se convierta en concurso? ¿Qué vamos a llevar? ¿A 9 de cada 10 hogares argentinos a presentar un procedimiento de concurso pequeño ante los tribunales que se va a diseñar para que la familia endeudada salga de este problema? ¿Cuántos millones? ¿Qué vamos a hacer? ¿10 millones de pleitos? ¿La justicia lo puede soportar? ¿Los tiempos de la justicia son los adecuados? ¿Los mecanismos van a arreglar este tema de cómo seguir adelante? No, sencillamente no. Esto no es así. Hay que ir por otra mirada. Hay que tomar 2 toros por las astas. El primero, la deuda existente. Y el segundo, reanudar la actividad productiva. Y esa es la propuesta con la que yo estoy tratando de dar estas charlas a lo largo y a lo ancho del país por esta vía virtual para que podamos ver y buscar entre todos una salida eficiente y no seguir debatiendo, discutiendo y discurriendo sobre proyectos de leyes, de modificar la ley de quiebras en 2, 3 o 4 pedazos que no va a servir para nada. Primer principio, todo deuda privada entre particulares entre sí o de particulares con el Estado, ¿no es cierto? Que no sea, por supuesto, dinero retenido o salido del ilícito, a una determinada fecha de corte se debe consolidar. Y esto será la totalidad de la deuda privada argentina, que hay que nominativizarla y darle un valor. Para esa deuda no se tiene que permitir ningún desembolso ni ayuda estatal. Esta deuda se tiene que refinanciar globalmente y el esfuerzo compartido no es llevar a los tribunales a acreedores y deudores, sino el esfuerzo compartido es hacer un sistema general de moratoria consolidada en un bono que tenga respaldo en reservas del Estado parcialmente y los activos de las personas involucradas, para que todos los recursos del Estado sean aplicados a la reanudación de la actividad productiva, a asistir a personas vulnerables, a salud pública, educación y seguridad. ¿Qué hacemos con la gente que está en dificultades? Bueno, miren, vamos a listarlo si quieren.
Los que están en concurso preventivo, en trámite y sin acuerdo homologado, lo único que hacemos es readecuarle los plazos y que sigan adelante. Si el trámite ya está iniciado, el sistema ya está en marcha, lo que se necesita es readecuar el trámite porque los tribunales estuvieron cerrados y bueno, negociarán un acuerdo posible en un proceso que ya están abiertos y donde todos están ya preparados para transitarlos, sabiendo el tiempo que van a perder, el dinero que van a gastar y las posibilidades ciertas o inciertas de salida. Entonces, claro, esto irá acompañado de otorgar algún plazo de gracia para evitar posibles declaraciones de quiebras mientras se reorganiza el procedimiento. Pero solo se requieren medidas transitorias de reestructuración de plazos procesales. Nada que cambie la estructura del proceso. Con las quiebras que ya están declaradas y que pasan a sistemas liquidativos, hay que hacer lo menos posible. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Si ya están quebrados, si ya van a liquidación. Lo que hay que hacer es que sigan el proceso liquidativo y si hay que hacer algún esfuerzo legislativo es para permitirle una rápida liquidación de los activos, lo más rápido posible, ayudarlas al buen morir lo más rápido que se pueda de manera efectiva. Y entre estas modificaciones tiene que haber una aceleración de los mecanismos de liquidación y también una flexibilización en los procedimientos. Por ejemplo, permitir las subastas electrónicas para poder llevar esto con una readecuación de plazos y absolutamente nada más. Y entonces aquí viene lo que hacemos con el resto de las deudas, con las deudas de las empresas pequeñas, grandes y medianas que se encuentran en una situación de crisis. Aquí no hay que llevarlas a un proceso concursal, es una locura. Acá lo que hay que hacer es generar un procedimiento nuevo de consolidación de deuda privada. En el camino hay que establecer una suspensión de acciones muy limitada mientras se organiza el sistema, no para hacer solamente trasladar en el tiempo el conflicto o la cuestión. ¿Y esto cómo se va a hacer? Con una gran bolsa de deuda a la que se puede ingresar voluntariamente por parte de los deudores y que será obligatoria para los acreedores de aquellos deudores que ingresen, que se consolida y se tituliza en un bono mixto público-privado emitido en pesos y que está para todas estas empresas con un cronograma de vencimientos de más de 5 años, con 18 meses de gracia para el pago del primer cupón, amortizaciones crecientes, y tiene que incluirse dentro de esta refinanciación de deuda o reestructuración, deudas impositivas y previsionales. Y el bono que salga o el título que represente esto va a tener que ser un título hábil para el pago y cancelación de créditos con el Estado Nacional, provincial y municipal. La primera ventaja de esta bolsa de consolidación de deuda es que se produce un neteo interno, una primera limpieza. Muchos de los deudores que ingresan son deudores, pero también tienen acreencias a cobrar. Y va a haber un gran neteo sobre esa bolsa y después eso se tituliza y se reparte entre los diversos acreedores de esta bolsa, digamos, de deuda. Las empresas que tienen concurso preventivo abierto con acuerdos homologados se pueden adherir al sistema para reestructurar lo que ya tienen. Hay profesores muy respetables que están proponiendo que se permita renegociar los acuerdos preventivos homologados. ¿Qué vamos a hacer? Un segundo concurso. Incorporar a los acreedores postconcursales y al concursado le reabrimos el concurso para un segundo concurso. Esto es ineficiente y no lleva a ningún lado. Es mucho más complejo que lo que se propone, que es que este señor que tiene el acuerdo homologado, en vez de cumplir su acuerdo homologado, si no lo quiere cumplir, si lo puede cumplir, que lo cumpla. Si no lo puede cumplir, bueno, este señor lo que hará es subirse a este bono y reestructurar esa deuda en lo que dice el bono. ¿Qué hacemos con los créditos privilegiados y especiales? Bueno, dentro del bono hay una serie de emisión propia con preferencia y asiento en los bienes afectados. Y con los acreedores privilegiados generales, por una única vez y con carácter extraordinario, que es parte del esfuerzo compartido, desaparecen los privilegios y quedan quirógrafos dentro de todo el sistema. Con reconversión, con novación de deuda, y nos preparamos para poder salir adelante como a través de una flexibilización y negociación de nuevos convenios colectivos de trabajo por 5 años bajo la modalidad de convenio de crisis, que esto es lo que va a permitir que las empresas puedan volver a funcionar y a readecuar los sistemas de producción bajo los nuevos protocolos sanitarios de distanciamiento y con las modificaciones necesarias para las líneas de producción,
porque recordemos que estas líneas de producción van a tener que ser modificadas por el distanciamiento social, por la necesidad de mantener normas profilácticas, porque va a haber problemas incluso con el tema de los turnos en cada una de las fábricas. Alguien me dirá, bueno, Víctor, esto está bien, para las empresas funciona, ¿y qué hacemos con la gente? Bueno, con la gente, con las familias, con el particular sobreendeudado, con la persona que no tiene una empresa, que no está organizado económicamente bajo la forma de empresa, que no es productor de bienes y servicios, ni es titular de una empresa comercial, industrial, agropecuaria o de servicios. Bueno, hay que hacerle un segundo bono. El famoso bono de las familias. Un bono mixto, también público-privado, acceso voluntario para reestructurar deudas, para las familias, para los profesionales, las personas humanas, como dije, que no desarrollan actividad económica organizada. Este bono se emite en pesos, con tasa de interés variable, por un plazo de más de 7 años, 2 años de gracia, y bueno, con reestructuración e innovación. Y empezamos de vuelta. Es barajar y dar de vuelta. Y la tercera pata es una ley de emergencia de reestructuración del Estado y del sector público. Repensar el Estado en su dimensión, en sus funciones, nacional, provincial, municipal, y reestructurar el presupuesto nacional generando un presupuesto base cero, con el objetivo puesto en la nueva realidad económica y social que vamos a vivir pasada la pandemia. ¿Qué estoy proponiendo yo entonces? Un plan Marshall para la Argentina. Pero acá no tenemos Marshall. Acá no tenemos a Marshall, no tenemos a Roosevelt, ni tenemos ninguna empresa extranjera, ni ningún país extranjero que nos haya hecho daño con esta pandemia, que nos quiera venir a rescatar, como hizo los Estados Unidos con los países europeos después de la guerra. Entonces vamos a tener que hacer un plan Marshall de los argentinos para los argentinos, con lo que podamos conseguir los argentinos. Y este plan para la reconstrucción productiva de la nación viene con el reperfilamiento de la deuda privada y la reestructuración, como lo expliqué, con la reestructuración y perfilamiento de la deuda privada, familiar y personal, y con un fuerte programa de inyección de dinero para fomentar la actividad productiva de bienes y servicios, reestructuramos el Estado y, por supuesto, armamos un plan ordenado y coherente de asistencia a situaciones de pobreza y vulnerabilidad, de salud, de seguridad y de apoyo a la actividad productiva. Claro, la gente me dice, Víctor, qué bueno, qué interesante, me encanta, pero esto es muy utópico, los números no dan, ¿qué información tienen? Les voy a demostrar que esto es posible. ¿Cuánto creen que deben las empresas privadas argentinas? La deuda empresarial privada de las pymes está calculada en alrededor de 7.000 millones de dólares, con una mora que es de alrededor de entre 3.500 y 4.000 millones. No todas las empresas deben todo, tienen una mora parcial, entre 3.500 y 4.000 millones. ¿Cuánto deben las familias y las personas humanas? 9 de cada 10 familias están endeudadas. Y el 51% de los argentinos adultos están con sobreendeudamiento. El instrumento de deuda más utilizado es la tarjeta de crédito y la mayor parte del stock de la deuda, 4 pesos de cada 10, corresponde a saldos de consumo con tarjetas de crédito o a préstamos personales, créditos hipotecarios y créditos penales. En promedio, para poder cubrir las deudas pendientes, cada familia necesita entre 3 y 3.5 meses de ingresos para ponerse al día. ¿Les parece a ustedes que esto se arregla dándole un préstamo para que pague eso y vuelva a tener la misma deuda que está cancelando, pero con un banco o con una entidad cooperativa o con quien sea, en lugar de con los propios acreedores? ¿No es más barato, más eficiente refinanciar con los acreedores? Quiere decir que el total de la deuda de la familia argentina está alrededor de 19.000 millones de dólares, de los cuales entre 3.500 y 4.000 están en mora. Es decir, que lo que tenemos que reestructurar básicamente son 10.000 millones de dólares. Recordemos que estamos negociando con los acreedores externos hoy por 64.000 o 70.000, depende si se toman determinados intereses o no, 1.000 millones de dólares. Es decir, esto sería muy poco, es menos del 15% de la deuda que hoy se está negociando. Es decir, con 7.000 millones de dólares de deuda pura en mora, con 3.000 millones de asistencia suplementaria, podríamos dar una reestructuración de todo el sobreendeudamiento de pequeñas y medianas empresas y de las familias argentinas. ¿Con qué lo hacemos? Vamos a mirar el Banco Central. 61.400 millones totales de reservas,
de las cuales 43.400 son reservas internacionales. 15.800 millones son parte de los depósitos en dólares que tiene el mercado financiero, que es el denominado encaje bancario. Hay 20.700 millones, que es el swap que tenemos con la moneda china. Tenemos 2.500 millones que son préstamos de corto plazo que dio el Banco Internacional de Basilea, y tenemos desembolsos del Fondo Monetario con destino específico para fortalecer reservas internacionales de casi 7.300 millones y para pagar deuda 8.200 millones. Si nosotros movemos esto y lo ponemos en una licuadora y tratamos de sacar un neto, tenemos de reservas netas, no digamos de libre disponibilidad, pero netas, 15.100 millones. Más reservas que las que necesitamos para respaldar y garantizar el bono. Es decir, que este bono podría tener perfectamente un respaldo. El bono de refinanciación y el de pequeñas empresas y el de familias podrían tener respaldo sobre reservas del Banco Central en una parte y otra parte en el conjunto de los acreedores, de los bienes de los deudores, que no van a desaparecer. A su vez, toda esta deuda enorme, cuando la nietiemos dentro del el bono, va a bajar sustancialmente, porque se van a compensar a creencias con deudas. Y nos queda todavía la posibilidad de tener más de 6.000 o 7.000 millones de dólares de respaldo para el bono de lanzamiento y reactivación productiva, que también sería un bono a largo plazo, a suerte de empréstito, para permitir la inyección de capitales en la producción de bienes y servicios para el mercado. ¿Y cómo se inyectan estos capitales? Dándole a los tres bonos una característica similar a la cuasimoneda, y esto va a permitir diferir en el tiempo la posibilidad de seguir operando en el mercado, admitiendo que las empresas puedan capitalizar esos bonos, los puedan tener en su patrimonio de valor nominal, que el Estado los pueda tomar para el pago de deuda impositiva o previsional, y para que vuelva a renacer la calma en el periodo de tiempo que se necesita para volver a poner el país de pie. En síntesis, una forma de reorganizarnos después de la emergencia para el tiempo por venir, pero una forma realista. No es aquí, reformando la ley de quiebras, llevando una mayor litigiosidad, como se va a tratar de salir de esta crisis si se quiere salir bien. Todos los proyectos de reformar la ley de quiebras, cambiar los plazos, cambiar las propuestas, no sirven. No sirven ante esta emergencia. Esto es algo diferente, es algo nuevo, y aquí hay que innovar. Y alguien me dirá, bueno, Víctor, ¿y quién puede hacer un bono de esto? Lo que usted está explicando es muy complejo. ¿Cómo quién puede hacer un bono? La Argentina tiene los mejores especialistas para diseñar bonos. Hace más de 50 años que estamos diseñando bonos, que no los pagamos y que volvemos a refinanciarlos con otros bonos que tampoco pagamos y que volvemos a refinanciar, y siempre, tarde o temprano, terminamos diseñando instrumentos financieros que permiten seguir adelante. Si ponemos ese talento a tratar de buscar cómo organizamos estos tres bonos y nos ponemos en marcha, yo creo que cuando salgamos de esta pandemia tenemos un camino, porque todo hay que aplicarlo. Lo líquido, lo que podamos conseguir y obtener, básicamente, a tratar de volver a arrancar. Poner dinero para solucionar el pasado no sirve. Darle dinero o préstamos a una fábrica para que pague la cuenta de luz no sirve, porque paga la cuenta de luz e igual no puede trabajar. Hay que refinanciar, reestructurar la cuenta de luz, y hay que darle el dinero para que abra las puertas, para que limpie el lugar, para que readecue la maquinaria, para que adapte la línea de producción, para que pueda invertir en generar un convenio de reestructuración de ingresos y beneficios para el personal, para equiparlo, para cuidarlo, para esta nueva realidad que se acerca. Y el mensaje final: esperanza. Hay esperanza. La humanidad salió de todas las pandemias. Más herida, menos herida. Pero siempre salió y siempre sobrevivió la mayoría. Y la mayoría significativa. Y cuanto más años pasaron y más nos acercamos a estos tiempos de posmodernidad, más gente ha sobrevivido y menor impacto estadístico proporcional
ha tenido la enfermedad y la letalidad respecto de la humanidad. Así que mi mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Vamos a poder salir de esto como salimos de tantas veces, pero hay que innovar. Si nosotros queremos, para esto que es distinto, utilizar las mismas recetas del pasado, vamos a estar perdidos. Acá hay que innovar. ¿Innovar trae riesgo? Sí. Pero mi mensaje, ¿cuál es? El peor riesgo es no innovar. Gracias por la invitación y gracias por darme este tiempo para compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Daniel. Primero quiero agradecer al Colegio de Abogados, Abogadas y Procuradores y Procuradoras de Neuquén por la invitación. Es un placer compartir este panel con el profesor y mi amigo Daniel Roque Vítolo, y poder debatir estas cuestiones que, como bien él dijo, tenemos que utilizar mecanismos de exploración. Mecanismos de exploración que nos lleve, como también lo reitero, y porque coincido en casi todos los puntos de su charla, a que no nos lleve a repetir recetas o modelos jurídicos que ya se están comenzando a implementar en el derecho extranjero. Llevamos una ventaja desde el punto de vista sanitario, que sí es copiar las medidas sanitarias y ver cómo fue evolucionando el virus, pero de ninguna manera podemos decir que copiar esas recetas jurídicas pueden funcionar en la República Argentina, porque sí, la República Argentina comparte con el resto del mundo el brote de pandemia, el brote del COVID del 2019, del COVID-2019. También estamos compartiendo con la mayoría de los países un tiempo de aislamiento preventivo, social y obligatorio. Algunos dicen que el nuestro es el más largo del mundo por la cantidad de días que llevamos. Yo también quiero aclarar que viviendo en la capital federal es cierto que probablemente vaya a ser el más largo. También es cierto que en nuestro país llegó en épocas que todavía era una temporada que no era invernal, una temporada de verano, todavía no había terminado el verano, y hoy nos agarra el invierno con todo lo que ello implica afrontar este virus. Pero también es cierto que hay muchas provincias y muchas jurisdicciones que ya empezaron a abrir las puertas a las actividades, a la reestructuración de las actividades, en lo que se llama esta nueva era o estas nuevas libertades que se van adquiriendo en el marco del cuidado que se tiene que seguir, aún en esas jurisdicciones en donde el aislamiento preventivo, social y obligatorio ha cesado o ha pasado a una fase más moderada. Pero por otro lado, lo que no podemos olvidar es que en la República Argentina, en diciembre del año pasado, se dictó la ley 27.541, la ley de solidaridad y de reactivación productiva, que declara la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre del 2020. Cuando se declara esta crisis en diciembre del año pasado, pareciera ser que ha pasado muchísimo tiempo, pero recién han transcurrido 6 meses, lo que se dijo es, bueno, en realidad esta ley se llama de solidaridad porque lo que vamos es a buscar a proteger a los sectores vulnerables, y así el Congreso decidió delegar facultades en el Poder Ejecutivo para en principio generar condiciones de sustentabilidad para el pago de la deuda pública, para la recuperación de la economía productiva, para la mejora de indicadores sociales básicos, para la sostenibilidad fiscal y para impulsar la recuperación de salarios. Y fíjense que 6 meses después nos encontramos en lugares con el mayor conglomerado de gente, con todavía el pleno, rige plenamente el aislamiento preventivo social obligatorio, y en aquellos lugares que no rige, se comenzó a abrir las actividades, pero como dijo el doctor Vítolo, con una serie de cuidados que implican mayores costos. De manera tal de que no podemos copiar recetas del extranjero porque no existió un país, o no existe un país, no existía un país y no existe un país que estuviese en el marco de esta emergencia productiva, energética, económica, financiera, sanitaria, declarada con anterioridad.
Nosotros venimos de una emergencia y nos sometemos a otra aún mayor. Y esta aún mayor capaz que es la que comparte algunas aristas con el resto del mundo, pero nosotros no partimos desde el mismo lugar. Partimos desde mucho más al fondo, desde mucho más atrás. Con lo cual, es cierto, no sirven esas recetas. No sirve modificar la ley de concursos, lo comparto plenamente con el doctor Vítolo. Una modificación de la ley, de una ley sustancial, que nuestra ley de concursos necesita ser modificada. Probablemente sí hay algunos artículos de algunos institutos que requieren que se reformen, pero con tranquilidad, porque está llamada a regir en épocas no excepcionales como la que estamos viviendo. Está llamada para regir en tiempos ordinarios, en donde la crisis es excepcional, no la crisis es común a todos los agentes y operadores de la sociedad. Porque, ¿qué podemos decir? Que ¿quiénes se encuentran excluidos de esta crisis? Por ahora, algunos empleados públicos. Por ahora, algunas actividades que se han declarado esenciales. Algunas fábricas que producen bienes esenciales. Pero, ¿cuántos son en porcentaje? Por otro lado, las familias han tenido que cambiar sus consumos y destinar mayores fondos a lo que es las relaciones propiamente de consumo para cubrir sus necesidades básicas y la necesidad de sanitización de sus hogares. Todo eso nos lleva a que existió y existe. En algunos lugares digo existió porque, vuelvo a repetir, también tenemos un problema. No podemos aplicar una fórmula única para todo el país. Porque, por ejemplo, en la capital federal y en el Gran Buenos Aires se está hablando ya de entre 6 y 10 semanas más de aislamiento preventivo social y obligatorio. Con lo cual, no vamos a poder comparar lo que pasa en el Gran Buenos Aires y lo que pasa o lo que va a pasar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con lo que pasa en provincias que ya abrieron sus actividades. En provincias en donde ya la actividad de los tribunales está siendo casi normal. Nuestros tribunales están trabajando, pero en un marco de excepción que conlleva convivir con el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Porque a medida que se abren los pocos lugares que se abren en la capital federal, enseguida salen los focos de coronavirus y por el alto contagio de la enfermedad. De manera tal de que una fórmula igual para todo el país tampoco va a servir. Y tampoco podemos decir cuáles van a ser los efectos que nos vamos a encontrar una vez que transcurran 6 o 10 semanas más de aislamiento preventivo, social y obligatorio en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma. Entonces, sinceramente, esto produce la paralización forzosa e intempestiva de todas las actividades productivas a partir del 20 de marzo del 2020. Pero, en muchos lugares, esto va a continuar por un tiempo indefinido. Y en otros lugares se podrá ir reacomodando la economía poco a poco. Hubo, por lo tanto, desde el 20 de marzo, una ruptura de la cadena de pagos, una suspensión y demora lógica en todos los juicios en trámite. Cada jurisdicción va a tener su propia realidad de acuerdo a cómo se acompañe la situación sanitaria, y por ende, también una ruptura del flujo habitual en los ingresos, lo que implica una grave pérdida de liquidez para las empresas y para las familias. Esto conlleva a un sobreendeudamiento masivo para la atención de las relaciones de consumo, para las empresas el pago de los salarios, porque recordemos que no se puede despedir, hay una prohibición para despedir, con lo cual los salarios siguen corriendo su curso, y por otro lado, si bien hay ayudas del Estado por parte de para algunas empresas, lo cierto es que la idea es que no se pueda despedir y cubrir todo el resto de salario que falta. Y más allá de que los sindicatos estén aceptando rebajas del 25% de los salarios, lo cierto es que empresa que no produce, empresa que no tiene flujo de fondos, especialmente aquellas que han tenido ganancias extraordinarias
en el ejercicio pasado. Ya venimos con empresas con alto sobreendeudamiento, producto de la crisis financiera que estábamos sometidos y que hoy se encuentran con la paralización de sus actividades. Entonces, el sobreendeudamiento ya no es por las relaciones de consumo, para las empresas es para el propio pago de los salarios, de los impuestos, de los servicios, de los alquileres, de todo aquello que es necesario para producir, aunque hoy por hoy no produzca. Y aún a esto se acumula obligaciones pendientes de pago que se arrastraban. Entonces, por más que tengamos decretos como el 319 y el 320, que produce una suspensión de las ejecuciones de los créditos hipotecarios, un congelamiento de las cuotas, una suspensión de los desalojos por incumplimiento de pago y una prórroga de los contratos, no es suficiente. Y vemos que cada jurisdicción empieza a tomar medidas particulares. Medidas particulares como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se dictó la ley 15.172 el 27 de mayo, en donde se suspenden los desalojos y las ejecuciones hasta el 30 de septiembre del año en curso. Todos sabemos que muy probablemente el 30 de septiembre del año en curso recién quizás se esté levantando el aislamiento preventivo social y obligatorio en el Gran Buenos Aires. A la vez, la provincia de Buenos Aires tiene lugares en el interior en donde ya la actividad se está empezando a normalizar, pero el cordón del conurbano sigue igual que la capital federal. Y esto pasa también en los grandes centros urbanos de las principales provincias de nuestro país. Y entonces vemos que aquellos, como todavía no hay una respuesta legislativa, a mí me encantaría que sea a través de ley, quizás sea a través de un decreto de necesidad y urgencia, que como dice el doctor Vítolo, tome medidas paliativas para los concursos que están en trámite y para aquellos que se inicien, pero claramente el procedimiento concursal como lo conocemos no va a ser la solución para esta crisis, de ninguna manera. Hay provincias que empiezan a tener proyectos propios. O sea, vimos la provincia de Buenos Aires, se quedó con una copia del 319 y 320, el decreto nacional, pero más profundizado, ¿no? Pero el proyecto que tiene, por ejemplo, la provincia de Misiones, está hablando de la renegociación contractual por instancia extrajudicial de todas las deudas y de los contratos que no se puedan cumplir como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia. Pero aclara que esto no va a afectar a los procesos universales, que no va a afectar a las relaciones laborales, a las relaciones de consumo, alimentarias o de familia, pero ya está tratando de buscar una solución propia dentro de la provincia. ¿Y alguien puede decir que está mal? Si la realidad de la provincia de Misiones no es igual a la de la provincia de Buenos Aires ni a la capital federal, que por otro lado, a nivel nacional, reitero, no tenemos una solución adecuada para el momento que estamos viviendo. Y fíjense que claramente los más vulnerables de la sociedad van a ser los que más sufran las consecuencias. Y cuando hablamos de los más vulnerables, estamos hablando de las personas humanas más vulnerables y de las empresas más vulnerables. Y las empresas más vulnerables en nuestro sistema son las grandes dadoras de trabajo, que son las micropymes, las pymes, las mini pymes. Todas esas sociedades son las vulnerables desde el punto de vista empresarial o comercial, y ni siquiera tienen una legislación que les es propia, porque todos sabemos que la ley de concursos en general está diseñada para grandes empresas, por sus costos y por la complejidad del proceso. Cuando hubo intenciones de regular procesos para pequeñas empresas, siempre fracasaron. Y la pequeña empresa siempre tuvo que terminar en una ley 24.522 que, como algún doctrinario ha dicho, creo que, no sé si era el doctor Barreiro, el doctor Lorenti y el doctor Truffat, discúlpenme, si no, el traje desastre, el traje a medida, bueno. Cierto es que hoy la ley 24.522 no sirve para paliar esto, pero que eso de ninguna manera significa que haya que modificarla para solucionarlo. La ONU nos dice justamente que los estados, a través de un experto independiente, tienen que hacer un llamamiento urgente para paliar la recesión económica que produce el COVID.
y nos dice que es claro que el efecto del COVID económicamente va a estar sobre la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el agua, el saneamiento, las condiciones justas y favorables de trabajo, la protección social. ¿Y qué maneras propone para paliarlas? Y un poco las que ha tomado hasta ahora nuestro gobierno. Exhibiciones temporales dirigidas a ciertos grupos de impuestos municipales, alquileres o hipotecas, moratorias en los desahucios, cancelación de los posibles cortes de servicios públicos y la renegociación de la deuda privada y la suspensión de los cursos de intereses. Pero ¿se puede aplicar esta fórmula en nuestro país con una alta inflación? ¿Parece justo suspender de por sí el curso de los intereses? ¿Cualquier tipo de interés? ¿Es lo mismo el crédito fiscal que el crédito laboral? Estas son todas preguntas que nos tenemos que hacer. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta a las personas humanas vulnerables. Las personas humanas vulnerables que son los adultos mayores, conforme la ley 27.360, las personas con discapacidad que están protegidas por la ley 26.378, las niñas, niños y adolescentes protegidos por la ley 26.061, siguiendo un poco el criterio que en tiempos, no de pandemia, en tiempos ordinarios, ya ha tenido la Sala C en la economía comercial, en el caso de la economía comercial sobre incidente de verificación por TULES, es un fallo del año 2018, donde aplicó la figura del pronto pago para pagar un crédito quirografario de un adulto mayor discapacitado, o la Corte Suprema de Justicia en Institutos Médicos Antártida, con el voto de Graciela Medina, porque como todos saben, la Corte Suprema de Justicia en Asociación Francesa Filantrópica, el voto de la mayoría consideró que los vulnerables no merecían una protección distinta conforme estaba hoy regulado en la ley, porque era necesario primero modificar la ley 24.522 y no le dio carácter de norma supralegal que podía ser operativa e implementarse en un proceso concursal a la ley 26.378 y a la 26.061. Lo contrario ocurrió en Institutos Médicos Antártida. Claramente estos sujetos que a la parte son atendidos por legislaciones a los fines del acceso a la justicia, como la acordada de la Corte o las resoluciones del Ministerio Público que siguen las 100 reglas de Brasilia. Hay vulnerables y posibilidad de acceso a la justicia. ¿Pueden los vulnerables, las personas que viven en asentamientos o en barrios populares, acceder adecuadamente a la justicia para solicitar que se purgue su sobreendeudamiento? Por supuesto que no. No pueden, no han podido y siguen sin poder. Ni siquiera a veces pueden abastecerse de los productos sanitarios necesarios como podemos nosotros en nuestras casas y estar protegidos con la barrera que es la puerta de nuestro domicilio. Con lo cual, mal que podríamos considerar que puedan acceder a un proceso que no tenemos igual, en que la justicia contemple en su especial situación de sobreendeudamiento. O también se tienen en cuenta los vulnerables en legislaciones como la reciente del 27 de mayo de la Secretaría de Comercio para atender en las relaciones de consumo. O sea, la legislación está yendo hacia la protección de los vulnerables, pero el derecho concursal aún no, aún no. Pero para eso tenemos que modificar la ley de concursos y podría ser para la cuestión de privilegios, pero ¿es oportuno en este momento o son necesarias normas de urgencia y excepcionales? No, como dije, no copiar recetas del extranjero, pero por ejemplo, en Perú, que es más parecido por la realidad económica, igualmente no estaban con una normativa como la que teníamos nosotros de fines de diciembre del año pasado, pero el 11 de mayo sancionó un decreto, ley, en donde en un procedimiento sumamente abreviado y absolutamente digital, busca acelerar los plazos para reestructurar y refinanciar las de las deudas. Se toma que toda la presentación concursal ante un ente administrativo debe ser formulada por el deudor de manera digital y en carácter de declaración jurada, de manera tal de dispensar las presentaciones en papel. Y también aclara que cualquier omisión o la falta de transparencia produce la nulidad del proceso de reestructuración. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que en realidad, para paliar estas circunstancias, tenemos medidas en nuestra legislación. ¿Sirve ver para el pasado? Y lo más cercano que tenemos es la 25.563 y la ley 25.589,
que lo único que hizo fue, en definitiva, prolongar los periodos de exclusividad hasta 360 días, se modificó el sistema de innovación y luego se volvió al sistema actual, se derogó el sistema de sabotaje y luego se volvió a imponerlo, sí nos dejó el acuerdo preventivo extrajudicial tal cual lo conocemos hoy, y se eliminó el límite de la quita, que también fue, digamos, una reforma que hasta el día de la fecha perdura. Pero los proyectos legislativos que están en danza, en realidad tienen la posibilidad de reformar la ley en cuanto a reconocer el pronto pago a acreedores involuntarios, es decir, a aquellos que sean acreedores por derechos, por daños personales no asegurados. Alguna modificación al acuerdo preventivo extrajudicial, la suspensión genérica de los plazos en procesos concursales, la suspensión de los trámites de pedidos de quiebra, procedimientos especiales para el sobreendeudamiento del consumidor, hay 2 proyectos, por lo menos que yo conozca, la incorporación del convenio OIT a la ley de concursos, a los fines de darle el privilegio o este superprivilegio por sobre el Estado Nacional, la modificación del artículo 195 bis para los establecimientos asistenciales, y hasta ahí se quedan. Pero, por ejemplo, ¿qué necesitaríamos a través de un decreto de necesidad y urgencia? Teniendo en cuenta la especial situación, y puntualmente la modificación del artículo 59 y del artículo 90, o la incidencia del artículo 59 sobre el artículo 90, en cuanto a la imposibilidad de poder presentar un nuevo concurso, concursos que están en etapa de cumplimiento, que hoy por hoy esas empresas o esos concursados han caído en un nuevo estado de cesación de pagos por el incumplimiento de las obligaciones en el marco, a cumplirse en el marco de esta pandemia, deben poderse concursar, porque la situación es extraordinaria y excepcional. Pero por otro lado, tenemos que tener en claro que toda reglamentación o si es a través de un decreto de necesidad de urgencia, o legislación excepcional, tiene que estar llamada a durar un plazo determinado. Y hablar de 180 días, sinceramente, hoy por hoy me parece muy poco. ¿Por qué me parece muy poco? Porque si yo estoy diciendo que va a llevar en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, 10 semanas más, lo que implica 2 meses y medio, estoy hablando de 60 a 80 días más de aislamiento, y a partir de ahí empezar a ver cómo empezamos a trabajar, a diferencia del interior del país, como digo, que ya capaz que hoy muchos lugares están no con la producción como antes de la pandemia, pero tratando de equilibrar la situación, creo que 180 días es muy poco tiempo. También aquellos proyectos que dicen que la emergencia es hasta el 31 de diciembre del 2020, es legislar para que prorroguemos esa legislación cuando llegamos a diciembre. Preferible poner, como decía el doctor Vítolo, datos certeros, plazos certeros y creíbles, y que abarquen, como digo, a la mayor parte de la realidad de la República Argentina. Si bien teniendo en cuenta las diferencias, el mayor plazo va a ser necesario para aquellos grandes conurbanos, y en aquellos grandes conurbanos generalmente es donde se concentran la mayor cantidad de procesos concursales. Ahora, en el medio, ¿se puede de alguna manera, sin llegar a un proceso concursal, renegociar las deudas sin necesidad de un acuerdo preventivo extrajudicial? Y claro que sí. Tenemos que tener en cuenta que hay normas en nuestro Código Civil y Comercial, como el primero, partamos del principio de buena fe, artículo 9 y 961, pero también tenemos el 1730, caso fortuito, fuerza mayor, el 955 y el 1732, de imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones, y la tutela preventiva prevista en el 1072, que nos permite renegociar hoy por hoy adecuadamente los contratos en curso y las obligaciones que pudieran haber caído bajo este marco, bajo este paraguas de la pandemia, y por ende los incumplimientos pueden ser atendidos conforme esta normativa. Ahora, esta legislación de emergencia, sin tocar la ley de concursos, ¿es posible?
Sí, es posible. ¿Y en el medio qué hacemos? Porque les comento que en la capital federal, por más que hay feria extraordinaria, se han habilitado los plazos de muchos procesos concursales en trámite a pedido de la parte, y por otro lado, también se ha permitido la presentación de concursos en donde no se ha podido facilitar toda la documentación porque no se puede recurrir siquiera a el soporte papel para presentarlo o ir a los lugares como el estudio del contador o la administración de la empresa para tener toda la información. Con lo cual, los jueces están trabajando con un criterio de flexibilización de la interpretación del artículo 11. También, por otro lado, está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, con el caso Vicentín, se está procurando que los expedientes y las verificaciones sean absolutamente digitales. Este procedimiento que yo les comentaba en Perú es absolutamente digital. ¿Es posible ir a ello? Sí, es posible. ¿Tenemos el sistema apropiado para ello? Yo les diría que en la capital federal, no. Recién nos estamos acomodando ahora al sistema del expediente digital. En el Ministerio Público tenemos pocos VPNs por cada empleado. ¿Se está trabajando? Sí. ¿Se puede aceptar o considerar que el Poder Judicial está preparado para recibir una avalancha, como pronostican muchos concursalistas de concursos y quiebras? Desde el punto de vista jurídico, académico y de conocimiento, sí. Desde el punto de vista de recursos humanos y recursos técnicos, no. Con lo cual, si por otro lado, toda esta cuestión, como dice el doctor Vítolo, estaba comentando él, ¿qué hacemos con el dinero fresco? El dinero que se le otorga a las empresas para pagar deuda pasada. Lo que necesitamos es ese dinero fresco para poner en pie a la justicia para resolver los conflictos que se den. Por otro lado, también se necesita para que las empresas se adapten al nuevo sistema de producción que sí o sí, porque esto hasta que no se encuentre la vacuna, los sistemas de producción claramente van a haber cambiado y la producción y la comercialización de los bienes, productos y servicios también, y generan un costo adicional. Si tenemos una paralización de actividades, ¿para qué vamos a necesitar estos préstamos? Para continuar la nueva actividad. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que aquella deuda está condonada? Bueno, en primer lugar, en casos de quiebras en trámite, no veo ningún sentido de paralizar las quiebras en trámite. No veo ningún sentido de subastar los bienes de las quiebras en trámites, aquellas quiebras que ya estaban decretadas en su momento. En la República Argentina hay infinidad de bienes ociosos que no son rematados porque los procesos de liquidación en las quiebras llevan años, 5, 6, 15, 20 años. Me he encontrado con quiebras de 30 años que todavía no se liquidaron todos los bienes de la misma. Estos bienes ociosos tienen que ser subastados de inmediato para ponerlos a producir y por otro lado para generar ingresos, aunque sean mínimos, para los acreedores que se encuentran supeditados a las resoluciones de esas quiebras. Con lo cual, el 217, que nunca se aplicó, pongámoslos en aplicación concreta y ya. Pero para eso también hay que facilitar los mecanismos de liquidación. Por otro lado, las grandes protagonistas, las cooperativas de trabajo, han demostrado, las cooperativas de trabajo, que están con la continuidad de la explotación en sus manos, que han sido las más aptas para readaptarse, han sido las que más han podido flexibilizar sus sistemas para readecuarse a la situación actual. Y algunas de ellas hasta están en este momento implementando y generando la producción de los testeos o de las muestras y de los testeos de los nuevos test de COVID-19. Barbijos, alcohol en gel. ¿Por qué? Ustedes van a tener la semana que viene una especialista en cooperativas de trabajo, como es la doctora Patricia Fernández, quien también le agradezco la invitación a esta charla. Y lo que les quiero comentar, aprovechenla, porque ese tema del cooperativismo en la Argentina está desaprovechado o mal visto, porque se lo unió a la idea, primero, las cooperativas era todo el mundo financiero de aquello que no podía ser la entidad financiera con regular o transparente. O las cooperativas de trabajo no han tenido una legislación adecuada, porque no tienen ley al día de la fecha que regule su actividad, y se la unió con movimientos que legítimamente peleaban por sus puestos de trabajo, pero que a la vez muchos empresarios lo veían como expropiaciones a sus propiedades.
Lo cierto es que las cooperativas de trabajo hoy están funcionando. Hoy las cooperativas de trabajo son las que más fácil se han adaptado. ¿Por qué? Porque no necesitan tener una ganancia. Lo que necesitan es el retorno para satisfacer el ingreso de aquellos que prestan su fuerza del trabajo para que la cooperativa de trabajo funcione. Y finalmente, tengamos en cuenta que también tenemos herramientas legales, ni que decir aquella vieja ley 23.472 que nunca vio la luz, no es que está derogada, sino que no está reglamentada, que creaba un fondo de garantía para créditos laborales, que estaba integrado por los aportes de los empleadores, el 0,5% de las remuneraciones y el 3% de los pagos en juicio, salvo en casos de accidentes de trabajo, y que llegaba a pagar 4 salarios e indemnizaciones por despido conforme el 247. Se lo aplicaba al caso de concursos, a quiebras y ante imposibilidad de pago en juicios individuales. No está derogada, pero nunca vio la luz. ¿Por qué? Porque nunca se reglamentó la existencia de este fondo. Si hoy tuviésemos operativa la ley 23.472, no tendríamos que estar hablando sobre vulnerables, qué derecho preferente tienen, quién cobra primero, y si, en definitiva, aquella empresa que cierra genera más pobreza, por supuesto que la genera, pero tendríamos por lo menos cubierto un cierto monto de dinero para que los trabajadores pudieran paliar la situación ante el cierre necesario, como dijo por otro lado el doctor Vítolo, esta muerte clemente de algunas empresas. Finalmente, también tenemos a mano el convenio del 173 de la OIT, y esto les quiero aclarar. El convenio de la OIT, aparte de que no fue usado durante más de 20 años, y lo descubrimos con el caso Pinturas y Revestimientos de la Corte, es un convenio que no está llamado solo a regir en caso de quiebra o proceso concursal. Es un convenio que genera una verdadera subordinación legal como esas que estudiamos, pero nunca vemos en la práctica, porque el Estado, al ratificar ese convenio, aceptó subordinar su crédito al pago de las obligaciones laborales. Y se aplica en el caso de la quiebra, pero también en casos, lo dice el propio convenio, en que se haya cerrado la empresa o hayan cesado las actividades sin que exista el procedimiento de liquidación de activos. Y yo les digo que hoy, día a día, en el Gran Buenos Aires y en la capital federal, se ve el cese de las actividades real. Yo no sé si se van a concursar o no a futuro. Veo que han bajado las cortinas y veo que se están desmantelando los comercios. En esos casos en que hay un cese de la actividad, el Estado aceptó en el año 1995, cuando ratificó el convenio a través de la ley 24.285, subordinar su crédito para que cobre el acreedor laboral. Y el momento para aplicarlo es este. Por ende, y para concluir, soluciones tenemos que buscarlas, tenemos que explorarlas. Reformar una ley de fondo me parece que requiere de la tranquilidad propia del trabajo en tranquilidad, en la academia, y no apretados por la necesidad. San Ignacio de Loyola decía, en tiempos de crisis no hacer mudanza. Con lo cual me parece que sería bueno adoptarlo para este momento y sí requerir soluciones a través de decretos, a través de legislaciones provinciales si se trata de adaptar procesos, pero también, y con esto cierro, que todas contemplen un tema, que en nuestra legislación no está adecuadamente contemplado hasta la fecha. La protección de la vivienda única, porque esto hace a la dignidad de la persona humana. Y no puede ser que la pandemia, que ya de por sí está afectando nuestros derechos humanos, como dice la ONU, se lleve por delante otro, que es la vivienda única y digna para todo ser humano. Gracias. A los dos, muchas gracias por esta brillante exposición. Yo creo que siempre aquellas exposiciones que dejan preguntas son las mejores, porque es lo que nos hace llegar más fácil a entender y a repreguntarnos permanentemente en nuevas opciones, y hoy necesitamos, frente a esta sorpresa que resultó el camino empresarial, el camino
de la persona humana, necesitamos volver a pensar de qué manera volvemos a transitar este camino. Creo que el coronavirus, el impacto que nos produjo es que nos sitúa en otro tiempo. Y bueno, estamos en otro tiempo y habrá que buscar, como han dicho los dos, nuevas soluciones a este nuevo tiempo. Abrimos la posibilidad de alguna pregunta por chat que quieran formular. No lo veo a Sergio por ahí, pero él se iba a encargar de brindarnos las consultas que pueden haber realizado. ¿No? Sergio. Marcelo, sí, estoy chequeando a ver si tenemos alguna pregunta, algo más que algún comentario. De excelente presentación de ambos, la verdad que ha sido muy buena. Están habiendo varios comentarios al respecto. No sé si está habilitado el chat para que directamente hagan alguna pregunta. La pregunta les va a llegar directamente a ustedes. No sé si estás pudiendo ver algo. Bueno, felicitaciones a los dos por la charla. Gracias a los expositores. La verdad que un lujo. Excelente exposición. Bueno, muchos halagos para los dos. Así que eso... La gente es demasiado buena. Claro. Bueno, yo también quería un recuerdo muy especial para la querida profesora Patricia Fernández de Andreani, ¿no es cierto?, vinculada al Colegio de Neuquén, que siempre nos acompaña y que, bueno, próximamente va a estar con ustedes, con todos los panelistas y con los participantes en la próxima actividad que sigue de este mismo curso. Está diciendo, acá vienen algunas preguntas que me parecen interesantes. Dice, Juan Pablo pregunta, dice, ¿por qué dejamos afuera de la reestructuración a los que cursan un trámite concursal? No lo dejo fuera de la reestructuración. La idea es, el que está con un concurso sin acuerdo homologado todavía, no es que se quede afuera. Puede ofrecer como propuesta ingresar a este bono. Y el que ya tiene el acuerdo homologado puede tomar la deuda e ingresar con el bono. ¿Qué clase de deudores podrían emitir el bono público y privado? Pregunta Lucía, y bueno, yo lo que le digo es no, la idea es, tendría que haber una ley de un bono de consolidación y que se haga a través de un bono y con participación de las entidades financieras, que son las que tienen que dar el apoyo de la instrumentación y tienen que ayudar en la negociación. Porque recordemos que hoy la gran mayoría de los deudores pasan a través, sobre todo en el caso de familias, pasan a través de entidades financieras. No porque le deban a la entidad financiera, sino porque todo el régimen de consumos y deuda de consumo viene cristalizado a través de las tarjetas de crédito y de este tipo de resúmenes u otras entidades financieras autorizadas que tienen con muchos empleados públicos a través de los denominados sistemas de descuento automático o cuentos automáticos. Yo no estoy diciendo, porque alguno ha preguntado aquí, que hacer un bono que el Estado se haga cargo de la deuda privada. No estoy diciendo esto, y eso que en este país muchas veces el Estado se hizo cargo de la deuda privada, hizo un pagadiós y empezó de vuelta. Pero yo no digo que hagan esto. Lo que digo es que el bono, cuando digo un público-privado, es porque para que este bono tenga una capacidad de circulación, tiene que estar dado también con un aval del Estado. Si no, no va a tener ningún tipo de circulación y esto se puede hacer a través de una norma y de una ley especial que lo implemente. Así que, Gabriela, que pregunta si es un bono que el Estado emite asumiendo la deuda, no. Es un bono que el Estado organiza, donde el Estado más los particulares toman. El Estado da soporte a la deuda y ofrece garantías. Y toma y participa, junto con los privados, en el diseño del bono. Esto hay que trabajarlo con los especialistas en diseñar estos bonos, que los tenemos y que lo tenemos mucho. Pregunta Verónica si pueden ser criptomonedas y si veo la posibilidad de alguna manera tokenizar en lugar de un título tradicional. Bueno, no lo había pensado, Verónica, gracias por la inquietud, pero también se podría utilizar. Lo importante es el concepto. El concepto es, no inyectamos dinero, reorganizamos y reestructuramos un sistema global de moratoria. Una moratoria amplia que
permite un esfuerzo compartido a través del neteo interno y los sacrificios internos en la espera dentro del sistema del bono. Y la titulización lo que va a permitir es la generación de esta suerte de, digamos, de cuasi moneda que permita el funcionamiento. Bueno, ahí están, para Gabriela creo que Carlos Bruneiser está preguntando segundos concursos o la manera de subordinarse entre acreedores. Me parece que sería una buena idea que la doctora Boquín nos diga algo sobre eso. Bien, sí, justamente, y este está relacionado con la del doctor Oquera, que también pregunta por qué dejamos afuera del trámite a los que ya están en trámite concursal. En realidad las dos están relacionadas. Cuando yo digo que en realidad no habría justamente estas pequeñas reformas o retoques que hay que hacer, que son más que nada reformas relacionadas a la parte procesal también, de readecuación de plazos y de flexibilización de algunas cuestiones, como por ejemplo la inhibición para presentarse en un nuevo concurso, justamente toca o choca con el tema de los patrimonios o las masas separadas, ¿no? Porque entonces tenemos que los acreedores del primer concurso van a decir, bueno, pero el patrimonio que está afectado, la masa activa afectada al cumplimiento de mis obligaciones, sería la que estaba vigente al momento de la presentación en concurso. Y la adquirida con posterioridad recién sería la que serviría para el segundo concurso, ¿sí? Esto con parámetros normales. Lo que yo digo es, en este sentido, pensémoslo como si hubiese un concurso y después una quiebra indirecta. En ese caso, si hubiese una quiebra indirecta, claramente todo el patrimonio respondería a los créditos por la masa del primer concurso, por la masa pasiva del primer concurso y por la masa pasiva del segundo. Con lo cual no creo que haya que generar una subordinación, como dice el doctor Gruneis, que nos dice, bueno, sería una subordinación para los del primer concurso los del segundo con respecto del primero. No, hay que mirarlo como que si en vez de una quiebra indirecta se da la posibilidad de un concursamiento posterior sin tener en cuenta el plazo de inhibición. Y entonces, ¿qué tendría? Coexistiría el cumplimiento del primer concurso con la existencia de un segundo concurso. Ahora, ¿qué pasa con los concursos en trámite en los cuales todavía no se ha llegado, y esto con relación a la pregunta del doctor Oquera, que con aquellos concursos en trámite a los cuales todavía no se les ha vencido el periodo de exclusividad, todavía no se ha decretado la quiebra y están en plena negociación? Aquellos que tienen el periodo de verificación, todavía el concurso ya se presentó. El periodo de verificación puede estar en trámite, en general todos estos periodos de verificación se va a ampliar el plazo, pero esto no significa que podamos abrir el concurso para los nuevos acreedores, porque entonces ahí sí se nos va a generar, sí lo que podemos hacer es concursos, podríamos decir, paralelos o contemporáneos. ¿Por qué? Porque abrir un nuevo concurso para decir, bueno, ahora ingresen y abrir un nuevo periodo de verificación, implicaría una paralización del primer concurso. Creo que yo haría como dijo el doctor Vítolo, los concursos que están en trámite con readecuación de plazos y renegociación de las propuestas es posible. Si abriría nuevos periodos de exclusividad, y si vamos a decir que los periodos de exclusividad para readecuar las propuestas ya homologadas van a ser nuevamente de 360 días, me parece que eso es mucho. Tendría que ser un trámite express para tratarlo de renegociar. Por supuesto que creo que va a tener que tener capaz, en estos casos, también una flexibilización del sistema del Cramdown Power. Y, sinceramente, la alta exigencia del Cramdown Power o de la imposición del acuerdo a los acreedores disidentes, específicamente en el punto a requerir que las 3/4 partes de la totalidad de los acreedores hayan dado la conformidad al acuerdo, es lo que atenta con la implementación del instituto. Creo que el instituto de imposición del acuerdo a los acreedores disidentes en este momento puede llegar a ser muy útil, pero hay que flexibilizar no criterios como la no discriminación, porque la discriminación de un acreedor porque no votó el acuerdo haciéndole una propuesta que a mí se me antoja que va en desventaja respecto de otros, es claramente una propuesta abusiva. Entonces, ese criterio no hay que flexibilizarlo, pero el criterio de haber logrado las 3/4 partes de la conformidad a la totalidad de la propuesta teniendo en cuenta todo el pasivo, me parece exagerado. Y esto es lo que atenta contra el instituto. Y capaz que sí haría una modificación por
una norma excepcional y de emergencia, y después veremos cómo funciona, ¿sí? Lo cierto es que yo conozco un solo caso en el cual prosperó el Instituto del Cram Power, que es el caso Inconsur de la Sala D. Esto respecto a estas preguntas. No sé Bueno, si yo ahí tengo me acá alguna que interesante, que es, Alejandro pregunta, dice, bueno, para el tercer bono, para la actividad productiva se hace falta un presupuesto base cero. Y dice, bueno, ¿esto lo ves posible? Bueno, yo no es que lo veo posible, me parece que es lo que hay que hacer. Ahora, si el Congreso quiere hacer un presupuesto base cero o no, es otra historia. Pero justamente acá hay que volver a mirar todo y volver a distribuir. Fíjense lo que ha pasado hoy. Por un lado tenemos una norma, que es un decreto de necesidad de urgencia, que dice que está prohibido despedir, que nadie puede despedir, que nadie puede licenciar, que nadie puede retirar, que nadie puede hacer nada. Resulta que el Estado de golpe toma 8.000 empleados en YPF, 8.000 en Aerolíneas Argentinas y lo licencia. Entonces, nadie puede despedir salvo el Estado, nadie puede reestructurar salvo el Estado. El Estado también está empezando a ver que hay cosas que tienen que cambiar. Lo mismo con el tema de quiénes pueden acceder al bono. El bono, por supuesto que tiene que ser de ingreso voluntario para los deudores. Si un deudor quiere ir al sistema tradicional, es que vaya. El bono lo que trata es de facilitar este tema, y para el ingreso vamos a tener algunas condiciones de admisión. Alguien preguntaba recién cuál era la fecha de corte. Bueno, hay que determinarla, inicio de la pandemia, final de la pandemia, hoy. Bueno, eso es un tema que hay que mirarlo y hay que decidirlo. Pero también tenemos personas que no van a tener derecho a ingresar al bono. Porque, por ejemplo, yo pregunto, está bien que estamos todos en crisis y que todos estamos sufriendo el tema de la pandemia. Pero si yo, por ejemplo, soy un empleado público, no voy a trabajar, sigo cobrando el 100% del sueldo y no me van a despedir y tengo estabilidad, digamos, ¿por qué no debería pagar la luz? ¿Por qué no debería pagar el saldo de tarjeta de crédito si no hay un sobreendeudamiento de consumo? ¿Por qué no debería pagar el garage del auto y decir, bueno, no, como hay pandemia? Ojo con esto de los contratos. El otro día estuve dando una charla para Mendoza sobre el tema contratos, y es verdad que están los parámetros generales del código, que es la fuerza mayor, el caso fortuito, digamos, la suspensión de cumplimiento, la tutela preventiva, la teoría de previsión. Pero a las condiciones objetivas se tienen que sumar las condiciones subjetivas en la relación contractual. Totalmente. Entonces, una empresa que, digamos, que no tuvo que reconvertirse, que hacía barbijos, que ahora trabaja más que nunca, que está exceptuada, ¿por qué no pagaría el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo? ¿O por qué debería dejar de pagar el impuesto a las ganancias o no debería dar el anticipo? Ahora, una empresa cerrada, que no está funcionando, que por la actividad que es caracterizada como no esencial, hace 80 días que no produce, no saben cuándo la van a volver a abrir, si va a poder abrir o no. ¿Por qué va a pagar un anticipo del impuesto a las ganancias que tiene que contribuir cuando termine el ejercicio fiscal, si en este ejercicio es claro que va a tener pérdida o va a estar quebrada? Entonces, todo esto, los bonos son la estructura. Después hay que tener sistemas voluntarios de acceso con un control. Por eso dentro de mi propuesta hay la creación temporaria de un ente de supervisión del ingreso y del manejo de los fondos de provisión sobre los bonos. Hasta la cancelación, una especie de comisión fiscalizadora del sistema que esté funcionando. No es, me está diciendo, el Estado va a dar garantía, el Estado va a dar una garantía parcial sobre el bono y la va a tener mezclada con la garantía de los particulares. Hay que ir a un sistema mixto. Acá hay que salir de manera mixta, porque ni el Estado puede rescatar a todo el mundo porque no tiene fondos, ni las empresas pueden rescatar a todo el mundo porque tampoco tienen la manera de hacerlo. Entonces, a ver, esto es una idea, esto es una estructura, y ahora hay que sentarse, si les gusta la idea y si alguien la toma, a trabajarla. Pero, bueno, tiene que seducir la idea, ¿no es cierto? Es decir, yo me acuerdo, era muy chico, pero cuando se fue el empréstito patriótico 9 de julio que hizo Álvaro Alzogaray, que todo el mundo decía, no, esos bonos no sirven nada. Bueno, los que mantuvieron los bonos y creyeron el empréstito, recibieron dinero muy bueno muchísimos años después. Los que lo necesitaron para liquidarlos, los liquidaron, quizás a valores que no eran los nominales, pero solucionaron un problema en un momento que no tenían liquidez.
las cuasimonedas en la crisis del 2001. La gente podrá estar a favor, la gente podrá estar en contra. Recuerdo que según la provincia que le emitía era el valor de cotización real en el mercado para los bienes y los servicios. Qué sé yo, había bonos que cotizaban al 40%, otros al 50%, otros como las LEVAC, no, iba a decir LEVAC, pero no eran LEVAC, que emitía el Poder Ejecutivo Nacional, que eran nacionales, tenían cotización a la par, el patacón era a la par, y tuvieron, es verdad que generaron algún daño, desequilibrio, pero permitieron una salida. Durante los años que circularon hasta el momento del rescate, dieron una oportunidad para permitir que hubiera cierta liquidez en el mercado y con los daños colaterales correspondientes llegaron al final y todos fueron rescatados. Hoy no estamos en condiciones de que las provincias puedan hacer esto, hoy la situación es diferente, por eso hace falta para la credibilidad que esto tenga un carácter nacional y no por la vía de cuasimoneda, sino por un bono que sirva a su vez de semi-cuasamoneda. Hay que trabajar, hay que sentarse a diseñar, hay que buscar los escenarios, hay que buscar los especialistas. Yo doy las ideas, ahora me dice, bueno, Víctor, lo diseña usted el bono. Bueno, no soy especialista en bonos, así que yo no lo voy a diseñar porque lo voy a diseñar mal, pero tenemos los mejores equipos para que lo hagan, ¿no es cierto? Es decir, le dice a la doctora Boquín, bueno, y usted habla de los trabajadores, diseñe un régimen. No, la doctora Boquín no tiene que hacer una ley de contrato de trabajo. Ella está marcando el tema en el concurso, las normas internacionales, el juego interarmónico y cómo tienen que operar. Y bueno, el Congreso, el Ministerio del Trabajo, las comisiones técnicas, sobre estas ideas rectoras, son las que tienen que trabajar y sacarle punta al lápiz para que se haga realidad estas cuestiones. Ahora me dice Juan Pablo, y con esto termino yo, me dice, la ley de concurso si quiere ser muy rígido para la microempresa. Por supuesto. Y yo hace tiempo que vengo sosteniendo que la gente que está diciendo de cambiar la ley de quiebra, mucha gente me dice, Víctor, usted no quiere que cambie la ley de quiebra porque, como le escribió usted, no quiere que le toquen el niño. Están equivocados. El primero que está diciendo, lean mis libros, pero de hace 10 años, que digo que hace falta modificar la ley de quiebra. Porque fue una ley de quiebra hecha bajo un régimen de convertibilidad, con un mundo diferente, con una moneda diferente, con una mirada de situación económica y de mercado diferente. Y hay que cambiarla, lo que hay que cambiarla. Y aparte de cambiarla radicalmente. Acá hay que hacer 3 leyes de quiebras, no una ley de quiebra. Tampoco hay que ir, como algunos proponen, al sistema americano, que era un traje de medida para cada persona, porque en nuestro país tampoco funciona así, y porque tenemos un lío muy grande que es que las leyes de quiebra son leyes federales, pero las aplican los tribunales locales. Imagínense si hacemos traje de medida en 24 jurisdicciones. Esto puede pasar cualquier cosa. Distinto a los Estados Unidos, que primero tienen una tradición del sistema del common law que permite esa casuística, y aparte los tribunales de quiebra son federales. Entonces la jurisprudencia tiene una cierta uniformidad que nosotros no tenemos. Acá hay que hacer 3 leyes de quiebra. Hay que hacer una ley de quiebra para las empresas, para el 99% de las empresas, que son las pequeñas y medianas empresas. Una ley de quiebra es muy flexible, muy empática, con mucha celeridad, con poca burocracia. Después hay que hacer una ley de grandes empresas, donde el control es otro, donde hay oferta pública, donde hay ahorro público, donde hay interés público, donde hay mucho empleo. Bueno, hay mucho empleo concentrado. El total de empresas grandes y pequeñas da más empleo a las empresas pequeñas en conjunto, pero no tienen concentración dentro de la propia estructura. Entonces, las grandes empresas, aquí tenemos una ley para grandes empresas, para las empresas enormes. Y después, tercero, tenemos que hacer un régimen para la insolvencia y el sobreendeudamiento de quienes no tienen posibilidad de recomponer flujos financieros. Es decir, empleados amas de casa, monotributistas, jubilados, bomberos, enfermeras, maestras, empleados públicos, personas a las que usted le ofrezca lo que le ofrezca y le diga, bueno, reestructure como quiera. El hombre no puede reestructurar. No puede pagar nada porque apenas le alcanza para vivir con lo que tiene. Entonces no puede pagar ninguna deuda. Y hay que buscarle una vuelta y un sistema diferente y llevarlo a tribunales, a que esté 2 años con un concurso, para que le declaren la quiebra, o directamente la quiebra para rehabilitarse el año y volver a ser sujeto de crédito sin pagarle nada a nadie. Tampoco funciona. Entonces, son 3 sistemas diferentes marcando 3 grandes realidades. Pero esto es lo que hay que hacer cuando terminó la pandemia. Una vez que arreglamos el lío y nos volvemos a poner de pie, ahora pensemos cómo vamos a vivir los unos con los otros. Y ahí es donde viene la reforma legislativa. Así como esta pandemia, porque ahora vieron, están de moda las palabras. La palabra es interpelar.
Todos estamos interpelados. Es decir, me interpela la pandemia, me interpela el gobierno, me interpela la situación. Bueno, esta pandemia que nos interpela, y que nos ha interpelado y nos provoca, otra cosa es la pandemia nos provoca, nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas de nuestras vidas. Si vivimos bien, por qué corremos todo el día, si necesitábamos salir, no necesitábamos salir, si podemos ver qué valor hay que defender y qué valor es inocuo, de qué me sirve el dinero para comprarme un auto si no puedo circular, de qué me sirve el dinero para viajar si no puedo tomar un avión. Todo esta nueva mirada que dicen todos saldremos diferentes después de la pandemia, yo les digo, todos salen diferentes después de la pandemia, y al tiempo se olvidan y vuelven a hacer lo mismo, como suele ocurrir con los infartos, las enfermedades y tantas cosas. Pero la idea es, también nos interpela sobre esto, de que cuando tenemos problemas serios, los resortes comunes no funcionan. Y tenemos que pensar cómo va a ser esta nueva sociedad, más justa, más equitativa, más cuidadosa del ambiente, más cuidadosa de la salud. Tendremos que cambiar costumbres sociales por un tiempo o para siempre. Nadie lo sabe. Pero esta es la idea. Estamos interpelados, también nos tiene que interpelar sobre la legislación. No podemos creer que la nueva normalidad o la nueva vida va a ser con la misma legislación de siempre y que va a servir, porque no va a servir. Como no nos va a servir la ropa, porque a la medida que sigamos encerrados y comiendo todo el día y sin hacer gimnasia, después salir a caminar, saldremos toda la pandemia con 10 kilos de más, como yo, y bueno, y también estaremos interpelados por la pandemia, a ver si tenemos que hacer o no régimen. Bueno, no sé, Marcelo, contame. Dos temitas nada más y con esto cierro. Nada más que la doctora María Lilia Arauz me preguntó por los artículos que había mencionado del Código Civil, 1730, 1072, 9, 961, esos son creo los que comenté en la charla, eso me pidió. Y después el doctor Juan Pablo Orquera me pregunta, ¿y el APE? Si sirve, por supuesto, que el acuerdo preventivo extrajudicial sirve absolutamente en esta situación. Ahora, la jurisprudencia trazó un camino respecto del acuerdo preventivo extrajudicial, y es justamente que la aplicación del 76, es decir, los efectos de la homologación, se va a dar en la medida que se cumplan con los recaudos. Y si bien estamos hablando de flexibilizaciones en las presentaciones, en cuanto a acompañar los recaudos por escrito y el cumplimiento de algún que otro, por ejemplo, hoy leía que decían, bueno, en vez de las certificaciones contables, que sea todo a través de declaraciones juradas, sí, se puede hacer eso. El tema es tener en claro que sin transparencia no hay proceso concursal que sirva. Y que es claro también, como decía ahí la doctora María Eugenia Marano, que el cumplimiento de las obligaciones, o el incumplimiento, mejor dicho, de las obligaciones, depende de la situación del sujeto. Que el 90% o el 95% de los sujetos estén afectados económicamente por la pandemia, no significa que de ellos lleve provecho el 5% restante a través del mal uso de alguna figura. Pero bueno, esos son los casos patológicos que nos toca tratar en la práctica y que no para ello se deben legislar ni hacer estas apreciaciones. Y respecto de justamente lo que decía el doctor Vítolo, de si hay que reformar o no la ley de concursos, creo que los dos decimos que sí hay que reformar la ley de concursos, pero que no se debe reformar la ley de concursos apurados por una emergencia específica y excepcional. La ley de concursos, como bien dijo él, partió de un sistema en donde regía plenamente una ley de convertibilidad. Hoy, a 20 y pico de años después, estamos hablando de una inflación acumulada desde esa época de más del 3000%, con lo cual es claro, por ejemplo, que hay que rever normas que aplicamos al sistema concursal. Se suspenden los intereses, sí, pero tampoco podemos indexar las deudas por imperio de la imposibilidad de indexación que nos quedó de aquellos artículos de la ley de convertibilidad. Hace poco tiempo dictaminé la inconstitucionalidad en el marco de una quiebra que había durado muchísimos años de la imposibilidad de actualizar el capital, porque no actualizo capital, más le aplico el 129 de la ley de concursos, que en sí mismo no es que sea injusto, pero en un sistema hiperinflacionario como el nuestro, con concursos que duran 10 veces más de lo que deberían que durar, claramente se licúa el crédito del acreedor. Pero yo creo que estas situaciones las podemos debatir en momentos de tranquilidad, de paz social y de
no una pandemia que nos está hackeando y esperando en la puerta que no podemos salir de nuestros inmuebles y que cuando salimos a la calle, porque eso también me pasa cuando voy a la fiscalía, miramos para todos lados y ya nos sentimos hasta inseguros en la calle con el miedo del contagio. No son momentos ideales para reformar normas que están llamadas a durar un tiempo. Hay que regular para la excepción con normas temporarias y excepcionales. Y mientras no las haya, tenemos que confiar en la razonabilidad y criterio de nuestros jueces para adaptar las normas que tenemos, que son muchas, que pueden servir con la flexibilización adecuada para atender a la cuestión momentánea que se está dando fruto de la pandemia. ¿Estamos, Marcelo? Estamos nuevamente agradecidos, damos por concluida hoy esta primera charla y bueno, llenos de satisfacción, me quedé leyendo y las felicitaciones son completas, veo que siguen con varias preguntas, pero esto nos interpela para un nuevo encuentro. Así que muchas gracias de haber estado hoy con nosotros acá en Neuquén. Y a todos los que han participado, muchas gracias también. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación, gracias a los participantes, todos muy cariñosos y aparte muy interesantes las cosas que van aportando a través del chat. Lo importante es que podamos servir de disparadores para buscar soluciones en estos tiempos tan difíciles. Gracias, Gabriela, un placer haber compartido contigo este tiempo. Igualmente, Daniel, y muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén. Gracias, Gabriela, gracias, Daniel. Chao. Chao, chao.